Muy bien, hablando de los unos a los otros, ¿qué dice la Biblia en cuanto a los unos a los otros? Y habíamos visto la semana pasada acerca del amor, el amor de los unos a los otros. Y tenemos aquí en el libro de Romanos, si bien en el libro de Efesios tenemos los primeros 3 capítulos que hablan acerca de la salvación. ¿No quiere? Y si no, bájale la térmica. No hace falta Alexi, mira. Ahí está, ahora sí. Bien. Como le decía entonces, en el libro de Efesios nos habla la Biblia acerca de la salvación, lo que tenemos al haber aceptado a Cristo como nuestro único Salvador. En Efesios nos habla 3 capítulos, o sea, la mitad del libro, trata acerca de las grandes bendiciones que tenemos al haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. En el libro de Romanos utiliza los primeros 11 capítulos para hablar acerca de la salvación, de que ningún hombre es justificado, nadie se puede justificar delante de Dios. Tanto judíos como gentiles somos todos pecadores, dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Pero tienen 3 capítulos para llegar a este versículo. Y Pablo está tratando y hablando acerca de que nadie puede ser justificado, todos somos pecadores igualmente, y que para eso tuvo que venir el Señor Jesucristo a dar su vida por los pecadores, a dar su vida, a derramar su sangre en la cruz por los pecados del mundo. No hay salvación sin arrepentimiento, no hay salvación sin fe en el único que salva, ese único es Jesucristo, el único que Dios entregó para pagar por los pecados del mundo, los pecados suyos y los míos. Por eso es que la Biblia encierra todo en el Señor Jesús y utiliza en este capítulo, en este libro de Romanos, los primeros 11 capítulos, para hablar de la salvación y decir, bueno, los judíos fueron quitados, dice, como ramas de un olivo, ¿sí? Como ramas naturales de un olivo, y ustedes, gentiles, fueron injertados. ¿Sí? ¿Alguien sabe acerca de injertar una rama en una planta? ¿Sí? Yo lo vi a mi papá injertando, había un limón que no daba limones. Y le dijeron que tenía que injertar una rama de un limonero, de una rama, ¿sí? Injertarla, o sea, lastimar, sacar una rama del limonero que no daba fruto, de casa, y añadirle una rama de un limonero que sí daba frutos. Sí, algo medio raro. Y lo que él hizo, lo que yo vi que hizo, le hizo toda una cobertura de barro, ¿sí? Lo cubrió con barro, dejó la ramita ahí bien pegada donde había lastimado la planta, la dejó ahí bien pegada, lo unió con barro, lo ató con un trapito y lo dejó ahí húmedo. Eso después se secó y la rama se injertó, se introdujo o terminó siendo parte del árbol del limonero que no daba fruto. ¿Y saben qué pasó? La rama terminó siendo parte del árbol y el árbol comenzó a dar naranjas, porque era un naranjo. no, era un limonero. era un limonero, sí. Comenzó a dar limones, comenzó a dar fruto. Cuando miro atentamente en el capítulo 11 de Romanos, después lo puede leer en casa, tranquilo, para poder entenderlo, dice, si ustedes, siendo ramas silvestres de un olivo silvestre, fueron injertados en el buen olivo, hablando de Cristo, hablando de la salvación, y los judíos fueron desgajados, fueron quitados, y no habla de que fueron quitados porque los judíos no están elegidos por Dios. No, Dios tiene propósito y planes con el judío. Pero ¿saben por qué pasó esto? Por el orgullo, por querer hacer las cosas a su manera, por querer pretender estar en la presencia de Dios por las obras de la ley.
diciendo que por las obras de la ley ningún ser humano se puede justificar. Nadie puede cumplir la ley de Dios. Dice la Biblia que la ley termina siendo nuestro ayo, nuestro maestro para guiarnos a Cristo, de modo de que solamente la salvación será por fe y no por obras. Entonces, si ustedes, siendo gentiles, ustedes que no son judíos, ustedes y yo, ¿no? Ninguno de acá hay ninguno descendiente judío, ¿no? Entonces somos gentiles, como dice la Biblia. Si somos gentiles y Dios en su misericordia, en su gracia, nos injertó en el buen olivo, y ahora somos partes de ese buen olivo, debemos dar gloria a Dios, debemos ser agradecidos a Dios, porque en parte nosotros, dice Pablo, el ministerio que yo tengo a los gentiles, dice, hago la obra de Dios para que por alguna manera, de alguna manera, le cause a celo a mi nación, a mi pueblo, a mi gente, para que se vuelva a Dios. O sea que el rechazo de Israel en el sentido, no que quedan todos los judíos rechazados, sino de que en el sentido de que hubo orgullo, en el sentido de que no quisieron obedecer a la fe, sino a las obras, entonces en ese sentido Dios se volcó a los gentiles. Y en este momento Pablo está hablando y diciendo, ustedes fueron injertados en el buen olivo, pero ellos siguen siendo ramas naturales del olivo. Ellos también tienen, imagínense, ¿qué pasaría si esas ramas se vuelven a injertar de nuevo en el olivo? Cuán grande, si Dios los desechó por su orgullo, por ser cabeza dura y no creer, cuando crean, Dios los va a injertar de nuevo en el buen olivo. Si nosotros siendo ajenos nos injertó y nos puso y nos dio salvación, ¿cuánto más ellos? Y habla en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en los últimos versículos, fíjense en el versículo 32. 11:32 dice, porque Dios encerró a todos en incredulidad, para tener, ¿qué cosa? Misericordia de todos. ¿Están en Romanos 11? Bien, dice, Dios encerró todo en incredulidad, dice, para tener misericordia de todos. ¿Misericordia de cuántos? ¿De alguno o de todos? De todos. Dios tiene misericordia de todos. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque él y por él, porque de él y por él y para él son ¿qué cosas? Todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Así termina el capítulo 11. La gloria debe ser siempre para Dios. Y ahora en este contexto de que todo el mundo está bajo pecado, bajo condenación, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por esa misma razón, desde el capítulo 5 y 6 nos habla de que Dios envió a su Hijo Jesucristo, la semejanza entre Adán y Cristo. Adán siendo el primer hombre que pecó, y desde ahí toda su descendencia fue en pecado. Ahora, a través de Jesucristo, el enviado de Dios, a través de él podemos tener salvación, porque en él somos justificados. Dice que es justificado todo aquel que cree. Justificados, pues, ¿por qué cosa? No dice por las obras. No dice por portarte bien. Tampoco dice por venir a la iglesia, ni por ser bautizado, ni por dar plata. Sino que es a través de qué cosa? Justificados, pues, por la fe. Tenemos, ¿qué cosa? Paz para con Dios. ¿Tiene paz con Dios? Eso es solamente y a través de la salvación que Dios ofrece. Tener paz en el Señor. Estar seguro de que mi justicia, el ser justo, declarado justo, no depende de mí, sino que depende de aquel que dio su vida en rescate por mí. ¿Usted cree que Jesucristo es justo delante de Dios?
Él pagó el precio por tus pecados y los míos. Por Él somos declarados, ¿qué cosa? Justos. Si creíste, si te arrepentiste, eres declarado justo. Y dice entonces en el capítulo 12, ahí es donde quiero que entremos. En el capítulo 12 dice el versículo 1, dice, por tanto, os ruego, hermanos, acá empieza no es lo teórico, ahora es lo práctico. No es hablar de lo que pasó con la salvación, sino de qué hacer con la salvación que Dios nos ha dado. Mi pregunta es, ¿has recibido a Cristo como tu único Salvador? Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedes aceptarle como tu Salvador. Y si ya le has recibido desde el capítulo 12 en adelante, es algo que debes poner en práctica. No está en juego la salvación, pero sí van a ser evidencias de tu salvación, de seguir y obedecer la voluntad de Dios. Porque dice, por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que ¿qué debemos hacer? Esto ya no se trata de la obra de redención, de la obra de expiación que Cristo hizo en la cruz. No se trata de la obra de perdón que Dios hizo en la cruz, de la paga del pecado. Se trata de lo que nosotros debemos hacer siendo hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer según este versículo? Presentarnos. Y eso es voluntario. Que presentéis. ¿Es el deseo de Dios o te está dando a opción, a duda? No, esta es la voluntad de Dios, que te presentes. Dice, que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo. Dios quiere que te presentes delante de Él como un sacrificio vivo. A veces estamos pensando, ¿darías tu vida por el Señor? Sí, daría mi vida. ¿Morirías por el Señor? Sí, moriría. Todavía no morimos ninguno por el Señor, ¿no? Porque estamos todos acá. Pero a veces tenemos ese deseo, ¿no? Ese anhelo o ese corazón de decir, sí, moriría por el Señor. Como Pedro, nunca te voy a negar. Todos se van a escandalizar, pero yo no me escandalizaré. Pedro tenía un buen deseo y un buen sentir por el Señor de no abandonarlo y de no dejarlo y de estar siempre con Él. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Le dijo Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Pero dice este pasaje que nos presentéis vuestros cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo, no muerto, no para morir, sino para vivir. Por el Señor. ¿Estás andando como ese sacrificio, presentándote delante de Dios para vivir por Él? Porque esa es la voluntad de Dios. En sacrificio vivo, santo, ¿qué más? ¿Agradas a Dios o te agradas a ti mismo? ¿Te estás santificando? Dice la palabra de Dios que al recibir a Cristo, el viernes tuvimos un debate ahí en la clase de instituto. Cuando recibimos a Cristo, ¿hemos sido santificados, sí o no? Sí. Pero la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Y si debemos ser santos es porque debemos estar en camino a eso. O sea, o somos o hay que ser. Y así quedaron todos con esa cara que ustedes tienen. O somos santos cuando le recibimos a Cristo, o hay que ser santos porque es un camino de perfeccionamiento, de ser más como Cristo. Y uno decía una cosa y otro decían otra, pero son las dos. La obra de santificación es a través de la cruz de Cristo, no depende de nosotros. Hemos sido declarados justos, hemos sido declarados santos delante de Dios, pero si bien la palabra de Dios dice que nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo, que nos presentemos delante de Dios santos. ¿Y cómo hacemos para presentarnos santos delante de Dios? Simplemente obedeciendo a la voluntad de Dios, siendo cada día más como Cristo. Cristo, si uno puede hacer esta pregunta, ¿qué haría Cristo en mi situación, en esta decisión que debo tomar? ¿Oraría a Dios o haría las cosas a su manera? ¿Miraría a la luz de la palabra de Dios o actuaría según su propia inteligencia? ¿Qué es lo que haría el Señor Jesús en mi lugar?
Eso habla de santidad, de estar apartados para servir a Dios. Me dedico para Dios. Santo, agradable a Dios, que es, dice, vuestro servicio. ¿Qué cosa? No es inconsciente. No es algo que, ay, no sé qué pasó. O algunos, estoy esperando que Dios me dé ganas de ir a la iglesia porque no quiero ser egoísta de ir a la iglesia sin ganas. Para ser falso me quedo en mi casa. Sí, pero vas a estar en pecado porque sabes que tenés que congregarte y no lo estás haciendo. Y es una decisión personal entre uno y Dios. Entonces mi pregunta es, ¿cómo estás con el Señor? ¿Cómo está tu relación personal con Dios? Si salimos afuera a la calle y preguntamos a la gente que anda ahora caminando por la calle, ¿crees en Dios? La mayoría te va a decir que sí. Y algunos hasta van a empezar a hablar y van a decir, pero yo creo en Dios a mi manera. ¿Qué quiere decir a mi manera? Como a mí se me dé la gana. Pero Dios dice que nos presentemos delante de Él como un sacrificio vivo. ¿Sacrificar qué significa? Los padres saben lo que es sacrificar, ¿o no? Con los hijos. ¿Se han negado algo los padres por darle a los hijos? ¿Sí o no? Se han sacrificado en tal vez seguramente en estar trabajando hasta horas extra para darle lo necesario a los hijos, ¿sí o no? ¿Lo han hecho? Y los hijos nunca jamás lo sabrán. Tal vez entiendan el sentir cuando sean padres, tal vez allá se den cuenta. Entre medio rezongan porque quieren más, ¿o no? Rezongan porque no entienden. No se portan bien porque ya lo tienen gratis. ¿Por qué? Porque papá y mamá se están rompiendo el hombro trabajando para traer a casa todo lo que más pueden. Porque es para ellos. Tal vez se niegan algo para uno, para que a los chicos, a los hijos, no les falte. Por eso la Biblia es justa cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Y dice Dios, para que te vaya bien. O sea que Dios va a traer disciplina, va a traer castigo a aquellos hijos que no honran a sus padres. Cuando miramos atentamente en este pasaje, dice que seamos un sacrificio vivo. ¿Qué sacrificás para Dios? A ver, vamos de vuelta para atrás. ¿Qué ha sacrificado Dios por ti y por mí? Su Hijo. ¿Es algo liviano para usted y para nosotros decir, sacrificó su hijo? ¿Es algo liviano? ¿Sacrificarías tu hijo por alguno que está en Piñero preso? Yo no. Ni siquiera su hijo sacrificaría por... Ni siquiera un hijo ajeno sacrificaría. Porque están ahí con justa razón. Nosotros merecemos el castigo eterno de Dios. ¿Saben por qué? Porque lo merecemos, porque somos pecadores. Y así todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree y ven de vuelta la fe, en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran amor que Dios tiene. Ese es el gran amor que Dios nos dio. Y sacrificó a lo mejor del cielo. ¿A quién? A su Hijo unigénito. Por amor a ti, puntualmente por amor a ti. Lo dio. Fíjense ese gran amor. ¿Sacrificarías a tu hijo por alguien que no lo merece? No. Pero ese es el amor perfecto y eterno de Dios. Él no nos pide que sacrifiquemos algo nuestro. Él sacrificó por nuestros pecados. Ahora, cuando miramos en este pasaje dice que nos presentemos como un sacrificio vivo. ¿Qué has sacrificado entonces tú por Cristo? ¿Qué te ha costado servir a Dios? ¿Te ha costado algunas lágrimas? ¿Te ha costado tal vez decidir entre contentar a la familia, agradar a la familia o agradar a Dios? ¿En seguir amistades que tal vez no convienen o agradar y obedecer a Dios? ¿Te ha costado tal vez invertir tiempo en alguien o en un proyecto, en algo para la obra de Dios? Y nadie lo sabe, pero te costó.
tiempo, te costó de tus recursos. Nadie lo sabe, pero Dios sí lo ve. Y Él dice que quiere que seamos y nos presentemos a Él como un sacrificio, ¿cómo? Vivo. Santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio. Esto es algo que lo podemos meditar y prever y ver y comprender y hacerlo a ciencia cierta. Esto lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Dios ve mi corazón, Dios ve mi intención, Dios va a ser glorificado si lo hago de la manera correcta. ¿Estás pensando en estas cosas? ¿Estás presentándote a Dios como un sacrificio vivo? Dice el versículo 2, y no os conforméis. No te conformes, no seas como este mundo, no os conforméis, dice, a este mundo, mas transformaos. Debemos transformarnos, ¿sí? ¿Cómo es eso de que debemos transformarnos? ¿No? Tener otra cara, otro color de pelo, otra vestimenta, no tenemos que venir disfrazados a la iglesia. ¿Cómo es? Dice, mas transformados por medio de ¿qué? Por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que sepas cuál es su voluntad, agradable y perfecta. Que no haya lugar a duda de que esta es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Transformándonos. ¿Por medio de qué cosa? Por la renovación de vuestra, ¿qué? Mente. Pero ¿a través de qué vas a transformar tu mente? Tus pensamientos, tus códigos civiles que tenés ahí adentro. ¿Cómo vas a transformar eso? Porque cada uno de nosotros tenemos un trasfondo, cada uno de nosotros tenemos una vida, alguien que nos ha enseñado. Y a veces enseñanzas o pensamientos o actitudes que tenemos van en contra de la voluntad de Dios, para que seamos siervos de Dios, para presentarnos de una manera agradable a Dios. Que ese debería ser nuestro sentir, nuestro querer, presentarnos agradables a Dios, como un sacrificio vivo y ser siervos de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Para que comprobéis cuál dice, más transformados por la renovación de vuestras mentes, para que comprobéis, para que compruebes, para que sepas cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Saben cómo vas a conocer la voluntad de Dios? A través de la Biblia. Esta es la palabra de Dios, esta es la palabra infalible de Dios, la cual no tiene error, no tiene falla y que va a perdurar por los siglos. Dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras nunca van a pasar. Van a ser eternas sus palabras. ¿Cuáles? Las que están escritas en este libro. Mi pregunta es, ¿estás pasando tiempo con Dios para que Él hable a tu vida? Dios habla a nosotros por medio de ¿qué? ¿De su? ¿Esta palabra? Y nosotros hablamos a Dios a través de ¿qué? De la oración. Te estás presentando a Dios, Señor. Yo sé que es tu voluntad que me presente como un sacrificio vivo. Ayúdame. Porque acá dentro mío hay egoísmo. Acá dentro mío hay orgullo. Pero ayúdame a poder obedecer a tu voluntad. Esta es tu voluntad. Esta es la voluntad perfecta de Dios. Me cuesta. Me cuesta. Mucho me cuesta. Ayúdame a poder. ¿Dios va a escuchar esa oración? ¿Sí o no? Esto sí y esto no. Sí. Sí, Dios va a escuchar esa oración y Dios te va a ayudar. ¿Cómo? ¿De qué manera puedo conocer? Quiero conocer tu voluntad para poder obedecerla. Si tenés la intención y la actitud correcta, Dios te va a mostrar a través de su palabra qué es lo que quiere que hagas hoy. Pasa tiempo con su palabra para que Dios te hable. Dijimos que Dios te habla a través de su palabra. Pasa tiempo con su palabra. No estés mirando en YouTube a ver qué dice tal persona de la palabra de Dios. Si Dios quiere hablar a tu vida a través de su palabra, búscalo, orá, pasa tiempo con Dios y que Él pueda hablarte, que Él pueda guiarte y que puedas vivir, como dice, presentándonos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando miramos entonces, quiero que leamos Proverbios 23.
26. Le voy a pedir a Leandro si lo puede leer, por favor. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Se entiende claramente, ¿no? Dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Confía en Dios. ¿Y miren qué? Y miren tus ojos Y por mis caminos. miren tus ojos por mis caminos. Estos son los caminos de Dios. Lo vas a encontrar a través de su palabra. Cuando confiamos en nuestro propio corazón, ¿saben qué va a pasar? Normalmente, casi siempre, vamos a fallar. Y después le vamos a echar la culpa a Dios, entre medio. No, porque Dios esto, Dios aquello, Dios debe ser de Dios, que me está probando, que me está guiando, que me está... No, sí, pero Dios te quiere guiar a su palabra, para que entregues tu corazón a Dios. Señor, estos son mis sentimientos, estos son mis pensamientos, guíame a través de tu palabra, para que pueda ser un siervo fiel, para que pueda ser un sacrificio vivo. Fíjense lo que nos dice también en este mismo pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 3. 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, ¿qué cosa? Más alto concepto de sí que el que debe tener. Que no te la creas, ¿sí? Somos todos iguales. ¿Saben en qué? En que todos somos pecadores. En que todos hemos necesitado de un Salvador. En eso somos todos iguales. Y cuando miramos dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura. ¿Qué es la mesura? Con cordura. No te creas más que los demás. No creas ser algo que no sos. No pienses de sí algo que no debe haber en tu corazón. Incluso la Biblia nos habla de que estimemos a los demás como superiores a uno mismo. O sea que para mí ustedes deben ser mucho mejores de lo que yo soy. Pensarlo así. ¡Ey, pero es el pastor! La Biblia dice esto. Cada uno piense de sí con mesura, con cordura. ¿Saben que soy yo igual que ustedes? Un pecador. Que se arrepintió y que creyó en Jesucristo como su único Salvador y que Dios sigue obrando y trabajando en mi vida a través de su palabra. Al igual que con ustedes, que Dios lo quiere hacer. Pero es necesario que nos presentemos a Él como un sacrificio vivo y que podamos pensar de nosotros, dice, con mesura. Versículo 3 dice entonces, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de ¿qué? De la fe que Dios repartió a cada uno. Hay una medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. ¿Y de qué está hablando esto? Fíjense bien. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces nos dice la palabra de Dios acá, versículo 6, teniendo pues diversidad de dones, según la gracia que nos es dada, si profecía, profeticemos, conforme a la medida de la fe, o si ministerio, úsese en el ministrar, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da, hágalo con sencillez, el que preside con diligencia, el que hace misericordia con alegría. El amor sea como, sin fingimiento. O sea que la otra cosa que Dios quiere que hagamos en una iglesia como siervos de Dios es que sirvamos con los dones que Dios nos ha dado. Hay algo puntual que Dios quiere hacer a través de tu vida, pero si no te presentas a Dios como un sacrificio vivo, si no estás buscando agradar a Dios, si no estás buscando ser santo como Él es santo, si no estás queriendo
plantearte este versículo 1 y 2 y pasar tiempo en comunión con Dios para que Él te muestre cuál es su voluntad, ¿cómo vas a hacer para servir a Dios en su iglesia? ¿Cómo vas a hacer para ser una pieza útil en el cuerpo de Cristo que Dios quiere hacer a través de nosotros? Dirá el ojo al pie, no tengo necesidad de ti. ¿Se imagina eso? Pero ahí está, por ahí puede haber en la iglesia unos ahí medio a los ponchazos, ahí peleándose el uno con el otro, cuando en realidad debemos trabajar como un cuerpo, unido. ¿Cuántas piezas tiene un cuerpo? ¿Me presta a su hija para desarmarlo un poquito? Después se la devuelvo. ¿Cuántas piezas tiene un cuerpo? Muchas. ¿Cuántos miembros tiene? Muchos. No la vamos a empezar a desarmar a la flaca porque si no... A tu prima. Podemos decir, no necesito las orejas. No necesito el oído. Sí, anda manejando con el auto, a ver si podrías manejar. Todo va a funcionar en el auto, menos tu oído. Y en la calle podemos tener un grave accidente si no tenemos oído. Podríamos tener un grave accidente si nos faltara tal vez un ojo, porque vamos a perder mucha visión. Si nos faltara un brazo, algunos son cancheros, ¿no? Y manejan con un solo brazo. Y meten cambio, y manejan, y con la otra toman mate. Pero ¿qué pasaría si manejáramos sin alguna parte del cuerpo? Todo el cuerpo necesita estar atento a la hora de manejar, ¿sí o no? Los que manejan, ¿sí o no? Y así todo, esto puede fallar. Podemos chocar. ¿Qué pasaría si se te retoba un pie, una pierna? ¿Qué pasaría si a la hora de frenar dice el pie, no quiero frenar? Decirle a la mano que lo haga. Sería un accidente gravísimo. Imagínense una iglesia que no quiere caminar. ¿Cómo haríamos para llevar la obra de Dios adelante? Imagínense una iglesia que no quiere, que hay funciones del cuerpo que no quieren funcionar y que Dios las puso como parte esencial. Y habla aquí en este pasaje qué funciones Dios le dio al cuerpo. De exhortar. ¿Qué más le dio? Para profetizar. ¿Qué es la profecía? La profecía está en la palabra de Dios. Tengo para darte algo de la palabra de Dios, pero vengo con la Biblia, no que tuve un sueño allá y que qué sé yo, que soñé. Comí algo que me indigestó y me soñé algo y después te lo vengo a decir. No, a través de la palabra de Dios, toda la profecía está en este libro. Con lo cual podemos profetizar el uno al otro. En dar. ¿Cuántos hermanos hay que tienen el don de dar? Hay que andar, pará, dejalo al otro que participen un poquito. Y tienen ese corazón de dar y están funcionando. Otros tienen el corazón de poder estar compartiendo el evangelio. Y ahí están repartiendo folletos y haciendo la obra, aunque la comisión ha sido a toda la iglesia. Pero hay algunos que sobresalen en su corazón de amor por el perdido. Están permanentemente hablando del evangelio a otros. Pero si no hay una entrega a Dios, nunca va a haber un servicio. Si no hay una entrega primero a Dios, nunca va a haber ¿para qué puedo servir en la iglesia? En la iglesia en la que Dios me ha puesto. Cuando miramos en este pasaje, fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2. ¿Debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, sí o no? ¿Debemos tener la misma entrega que Cristo tuvo por cada uno de nosotros? Deberíamos. Vamos a Filipenses entonces, capítulo 2. Versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y el otro?
Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, ¿fue obediente el Señor Jesucristo? Sí, gloria a Dios que fue obediente, porque si no, no habría salvación. Pero cuando miramos en este pasaje, en el versículo 5, dice, haya, esto debe haber en tu corazón para con Dios. Haya pues este sentir en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿hay alguno acá que se considere un Dios? Espero que no. Pero la Biblia dice, el cual siendo en forma de Dios, Jesucristo, no tuvo por usurpación, no tuvo por estima el ser igual a Dios, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se siguió humillando a sí mismo hasta la cruz. ¿Saben por qué? ¿Cuál fue el fin? Por amor a ti y a mí. Para que nosotros hoy tuviéramos salvación a través, paz para con Dios, en vez de juicio para con Dios, tenemos paz para con Dios, a través de la sangre de Jesucristo. Porque Él se humilló y dice el versículo 8, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué cosa? Obediente. ¿Obediente a qué? A la voluntad de Dios. Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta el final llegó su obediencia por amor a Dios y a cada uno de nosotros. Debe haber este sentir en nosotros para ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Fíjense lo que nos dice el libro de 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo 1, versículo 15 y 16. ¿Cómo deberíamos sentirnos o qué actitud deberíamos tener o cómo deberíamos presentarnos delante de Dios? ¿Qué sentimiento deberíamos tener? Fíjense el sentir que tenía el apóstol Pablo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 y 16, por favor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Amén. ¿Cuál fue el sentir del apóstol Pablo? Se sentía un superapóstol ahora, ¿no? Como Dios había hecho una gran obra en los gentiles y muchos habían recibido a Cristo y había plantado muchas iglesias, se sentía un superapóstol, ¿no? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto deben recibirlo todo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿sí? No vino a salvar a los que se creen justos. Vino a salvar a pecadores. Y dice, de los cuales yo soy el primero. Fíjense la carga que había en el corazón de Pablo, en sus palabras. De los cuales yo soy el primero. Pablo seguramente se habrá acordado de lo que hacía en nombre de Dios. ¿Qué era lo que hacía? Saulo perseguía a la iglesia. En el nombre de Dios perseguía a la iglesia, la asolaba. ¿Sabe qué significa asolar? Asolamiento. Desmembrar, destruir, que no quede, pero si había un edificio, no quede piedra sobre piedra. Que no queden ni los cimientos. Eso es asolar, destruir completamente. Llevar a creyentes a la cárcel. Y en el libro de Hechos dice que Saulo consintió en la muerte de Esteban, un siervo fiel, uno de los diáconos que se habían elegido en la iglesia en Jerusalén. Consintió en la muerte, sí, mátenlo, ¿y cómo? Apedreado. Tenía las ropas de aquellos que fueron a apedrear a Esteban, consintiendo en la muerte. Ese era el trasfondo de Pablo. Ese era el trasfondo de Saulo, un fanático religioso que en el nombre de Dios hacía cualquier cosa. Pero ahora que había encontrado a Cristo y que estaba sirviendo a Dios, decía estas palabras:
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice. Yo soy el primero en la fila, yo soy el peor de todos. Y cuando miramos este pasaje, dice el versículo 16, mas por esto fui recibido misericordia. Este es el propósito que Dios tenía para mí, para salvarme. Por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primer pecador, el peor pecador de todos. Para que Cristo muestre en mí, a toda la gente, toda su clemencia, su misericordia, su gracia, su perdón con nosotros. Toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él era un testimonio vivo. Y así vivía, y así andaba, y así testificaba, y así iba de un lugar a otro, para que otros conozcan a Cristo como su único Salvador. Y no se presentaba, hey, yo soy un apóstol de Jesucristo. Sí, era un apóstol de Cristo, pero ¿saben qué? Yo soy un pecador, yo perseguía a la iglesia. Cuando el apóstol Pablo, cuando Saulo recibe a Cristo y estaba ciego, no quería nadie acercarse a Saulo. Incluso este hombre a quien Dios se le presenta en una revelación, Ananías, ¿no? Le dice, ve y ora porque se anda y ora por él para que recobre la vista, porque aquí él ora. Y Ananías, hablando con Dios, dice, pero Señor, o sea, vos sabés quién era el que me está mandando. Mira, si oro por él, recupera la vista y me mete preso, o me manda a apedrear. Porque tenía autoridad Saulo. Iba con autoridad para prender y para encarcelar a creyentes. Y después los discípulos también se andaban escondiendo, de tal manera que Bernabé, ¿sí?, con quien después hizo el primer viaje misionero, Bernabé fue el único que se fue y se acercó a él, con riesgo de vida, a buscarlo para traerlo y presentarlo delante de los discípulos. Fíjense si no hace falta en la iglesia hermanos que se entreguen por completo a Dios para mostrar la misericordia que Dios tuvo con tu vida, para mostrar la obra que Dios hizo en tu vida, para mostrarle a los demás la misericordia como Bernabé, que fue y obedeció a Dios y lo trajo a Saulo y lo presentó a todos en la iglesia. Trajo un mafioso, ¿no? Alguien pesado era, como decirlo ahora. Lo trajo a la congregación y ¿saben qué pasó con Saulo? Terminó haciendo un trabajo mucho más grande que todos los otros discípulos juntos, tal vez. En cuanto a ganar almas y levantar y establecer iglesias, porque el libro de Hechos cambia su rumbo hacia la obra que Pablo hizo. Y cuando miramos atentamente, dice que la palabra de Dios, que cada uno usemos el don que nos ha dado. Que nos ofrezcamos a Dios como un sacrificio vivo, pero eso es algo personal. Que cada uno debe hacerlo. ¿Te va a costar? Y sí, te va a costar todo. El orgullo, la vanidad, tus planes y lo que sea, de dejarlo todo en las manos de Dios y que sea la voluntad de Dios. Pero te puedo asegurar que no va a haber mejor cosa que puedas hacer porque esa es la voluntad eterna de Dios. Pertenecemos a Él y a Él vamos. Y cuando miramos este pasaje nos muestra la actitud de Pablo. ¿Hay esta actitud en tu vida? ¿O sos un superhéroe, sos un supercristiano, ahora que Cristo te ha salvado? ¿Quién es mejor que uno? Cuando en realidad somos pecadores, de los cuales soy el primero, y Dios me trajo a mí por su misericordia, para mostrar en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Sabía Pablo cuál era su función dada por Dios? ¿Y lo obedeció, lo aplicó o se quedó en casa tomando mate? Obedeció. Y lo sacrificó todo. Hay un pasaje que nos habla en la palabra de Dios cuánto le costó a Pablo sacrificar. Fíjense lo que nos dice el versículo, Romanos capítulo 12, versículo 9, para ir terminando. Romanos 12, versículo 9.
El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, apegaos a lo bueno. Versículo 10. Amaos como los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, y acá está este pasaje, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Cómo debe ser la convivencia en la iglesia, en nuestra iglesia? Amor fraternal. ¿Qué significa fraternal? Entre hermanos. ¿Qué más? Ahí está, hermano. Familia. Amor familiar. El amor familiar, ¿sí? El amor familiar es de Dios, de acá de la Biblia. No es egoísta. Sincero. Un amor sincero, honesto, puro, sin nada por detrás, sin envidia, sin querer tener algo por ganancia, por hacer algo, ahora ya me debes. Amor familiar. Pregunto a los padres, ¿anotaron en un cuaderno todo lo que gastaron con sus hijos desde el embarazo? Se la perdieron. Mi mamá también me dijo, ¿cómo no anoté todas estas cosas para cobrártela cuando empezara a trabajar? No nos alcanzaría, tenemos que tener otra vida más para pagar. Solo con pañales. Oh, los pañales, qué costosos que son. Pero ese amor fue sincero, porque yo no veo ningún padre que tenga, capaz estoy dando ideas, ¿no? Pero tal vez estoy dando muchas ideas a los padres. Pero no hay nada, nunca vi un padre reclamándole todo anotadito, ¿no? Porque ese amor ha sido honesto, sincero, sin esperar nada a cambio. Un amor fraternal, un amor de familia. Ese amor de familia debe haber ¿dónde? En la iglesia. Pero de nuevo, si no hay una entrega total a Dios, casi seguro que no va a haber ese amor en la iglesia. Y se va a notar, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por lo que hagamos, por lo que demostremos en nuestra vida, con nuestras actitudes, cuando entramos por la puerta. ¿Cómo entrar? Otra vez tengo que ir a la iglesia, otra vez domingo. Y si no vengo, el pesado del pastor me va a empezar a escribir. Y encima le dice a los hermanos que escriban si faltamos. Entonces no, mejor voy, así no me molestan, y después chau, hasta el otro domingo no me ven. Entras con carga, entras apesadumbrado, entras enojado, entras frustrado, entras quejándote, o entras con un amor fraternal a la iglesia. Porque es tu deseo glorificar a Dios y sabes cuál es su voluntad y venís para escuchar la palabra de Dios y para estar juntos como una familia, no como una, como familia en Cristo. ¿Es tu familia en Cristo de la iglesia o no? Podés contar con la iglesia. Con una iglesia en Cristo podés contar porque esta es la voluntad de Dios. Y fíjense cómo sirvió Bernabé cuando Saulo necesitaba a alguien que sea de consolación, alguien que sea lo suficientemente entregado a Cristo como para arriesgar su vida, para ir a buscar a este mafioso de cristianos y traerlo a la iglesia. Fíjense qué gran obra hizo Dios a través de Saulo y de Bernabé. Fíjense la obra que Dios hace cuando nos entregamos por completo. Otras vidas son transformadas, no solamente la nuestra, sino otras vidas pueden ser cambiadas porque hay un amor verdadero en la iglesia, hay una entrega completa, hay un servicio disponible y hay también un amor en Cristo verdadero. Pero todo comienza con una entrega. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida al Señor? Y esto no es para los llamados al ministerio, para los que van a ser pastores. Esto es para la iglesia. ¿Estás dispuesta a entregar tu corazón, tu vida al Señor? Dios puede hacer una gran obra. Pero Dios está invitando. Dios está disponible y está atento a aquellos que tienen un corazón dispuesto a rendir sus vidas a la voluntad de Dios. Y ahí es donde Dios va a hacer una obra grande en nuestras vidas, en la vida de la iglesia y en otras vidas que no conocen a Cristo como su Salvador. ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida al Señor? Vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias por esta noche y por tu palabra que
nos enseña, que nos desafía, nos exhorta a cada uno, Señor, a buscarte de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a poder ser ese sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Ayúdanos, Señor, a poder tener una mejor comunión contigo. Ayúdanos también, Señor, a ejercitar nuestros dones en tu iglesia y poder ser útiles, Señor, en tus manos. A poder, Señor, ser realmente activos en la obra que tú quieres hacer en este tiempo. Y también, Señor, a tener este amor fraternal entre hermanos y que tú, Señor, estés en medio nuestro en todo momento y que podamos, Señor, contar con nuestra familia en Cristo aquí en la iglesia. Te pedimos tu bendición, Señor, y que nos sigas acompañando y guiando. En nombre de Cristo, amén.